se sientan identificados, como decimos, es un nuevo planteo, pero obedece también a las realidades que estamos viviendo. Está con nosotros Abel Moya. Vamos a hablar de un tema que siempre nos ha llamado la atención, que nos preocupa y que debe ocuparnos. Tiene que ver con el déficit habitacional, con la crisis habitacional que no escapa a nuestra provincia y también con asentamientos que siguen vigentes, ¿no? Esto también muestra que hay mucha gente que necesita un espacio mínimo para vivir y que además está sufriendo distintas condiciones para poder llevar adelante, ¿no?, esa vida. ¿Cómo estás, Abel? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Abel? Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, uno hace una simple recorrida por nuestra capital salteña, como también así en el interior, y se da con este tipo de situaciones donde realmente la falta de un lugar donde vivir para las personas de escasos recursos es recurrente. No hay hasta el momento dentro de nuestra provincia, en este nuevo gobierno, una planificación de cómo contener a esta cantidad de personas que están realmente viviendo una situación tremenda. Hemos sacado algunas imágenes donde la podemos ir viendo. Perfecto. Donde realmente se ve en las condiciones que están viviendo estas personas. Esto es hace 2 años, ya en el asentamiento Parque La Vega, sigue en la actualidad. Ahí podemos ver, quedaron... Este recorrido lo hiciste ahora, ¿sí? Estas son imágenes actuales. Sí, esto lo hicimos en esta semana, donde se puede ver las personas que quedaron sin ningún tipo de contención por parte del gobierno de la provincia, del gobierno municipal. Estas personas están viviendo sin agua, sin luz, sin cloaca y en un terreno que realmente no es el adecuado donde tengan que vivir, porque no tienen las condiciones mínimas para que una persona pueda vivir realmente en un lugar y en la comodidad que requiere para que una persona viva dignamente. Anoche supimos de otro toma de terreno en la zona norte, donde los vecinos denuncian que una empresa privada hizo toma de un espacio público, lo cercó con chapas y al enterarse los vecinos de esta situación, llegaron al lugar y pasaron toda la noche y hoy en la mañana seguían insistiendo en que van a tomar el lugar, porque como una persona que tiene los recursos necesarios para hacer compra de terreno toma un espacio público, lo cerca y empieza a hacer uso y usufructo de este espacio, y las personas que realmente necesitan no pueden vivir dignamente en un lugar donde lo pueden construir su vivienda. Hasta las 12 de la noche del día pasado eran más de 50 personas las que estaban queriendo ocupar estos terrenos. Decían de que iban a tomarlo por la fuerza si es que no tenían una respuesta del municipio o del gobierno de la provincia. Seguramente no vamos a llegar más tarde para ver la situación en que quedó o en la cual están viviendo en estos momentos, y de ahí en más vamos a ver en qué podemos colaborar para dar una solución a la familia. Pero este problema se plantea en la zona norte, en la zona sur, en la este, en la oeste, porque realmente tenemos un déficit de vivienda que supera las 30.000 viviendas para las familias que en estos momentos no tienen. Habría que desde el gobierno de la provincia idear un plan donde realmente las personas que hoy día están viviendo hasta 4 familias en un terreno puedan construir y en el propio terreno darle crédito para que las personas
porque estas familias están viviendo en las casas de los padres. Los padres han tenido familia, los chicos han crecido y a su vez han hecho su familia, y estas familias no tienen dónde ir y se están amontonando en la vivienda familiar. Viven ese tipo de hacinamiento, ¿no? Claro. Abel, en algún momento, para desalentar lo que eran los asentamientos, el gobierno de la provincia había creado justamente este programa Milote, un anuncio que se hizo, si no me equivoco, en el mes de julio del 2020, y obviamente ahora también se habló de un fondo fiduciario a partir de que se cumplían también estos 2 años, ¿no? Recordemos que esa famosa inscripción primero requería de que no estés asentado en ningún lugar, de que no estés infringiendo la ley, para poder ingresar, obviamente, cargar tus datos y después supuestamente ir a un sorteo para obtener aunque sea un terreno y así poder construir tu vivienda, ¿no? ¿Qué pasa con esta circunstancia? Porque digo, se ha intentado desalentar las tomas, con las cuales no estamos de acuerdo, obviamente, pero también se entiende la necesidad, como vos decías, de muchas personas que viven en estas condiciones de hacinamiento, que a veces ni siquiera tienen la posibilidad, ¿no?, de contar con la vivienda familiar de un padre, de una madre que los reciba, que los cobije y que les permita permanecer allí mientras su situación de alguna manera se soluciona. Bueno, sabemos que el gobernador Gustavo Sáenz gestionó este fondo fiduciario en Nación para la compra de terrenos para poder brindar los servicios necesarios para empezar el plan Milote. Hasta el momento se hicieron las gestiones en Buenos Aires, se supone que en 6-7 meses empezarán a llegar los fondos para ver la manera de solucionar toda esta problemática, pero tenemos la problemática más grande, que es la toma de espacios públicos o de costados de los canales de desagüe fluviales en distintas zonas de nuestra ciudad, que han sido tomadas por las personas que muchas veces tienen problemas familiares, porque este hacinamiento de 4, 5, 6 o 7 familias que viven en un solo lugar tienen el problema del hacinamiento y muchas veces salen peleadas, y ante esta desesperación van y hacen toma de un espacio que nunca lo van a poder habitar. Quizá hagan algún tipo de construcción precaria o muchas veces con lonas, con cartones o plásticos, pero que no reúnen las condiciones necesarias ni mínimas para que puedan vivir dignamente. Esperamos que el plan Milote empiece a funcionar y de ahí en más se dé una solución parcial, porque una solución total son más de 30.000 soluciones habitacionales a las personas que hoy en día están necesitando la asistencia y el requerimiento del Estado, porque como decimos nosotros los peronistas, donde hay una necesidad nace un derecho, y es el derecho a la vivienda propia. Y digo vivienda propia porque dar un terreno no es dar las condiciones necesarias para que las personas vivan dignamente, porque cuando se le da un terreno y no se le da una vivienda, pasan 25, 30 años y las personas siguen viviendo en condiciones que no son las óptimas para poder vivir y recrear su familia, y también para que sus hijos vivan dignamente. Hay que cambiar algunos parámetros de funcionamiento, por ejemplo, en este caso del IPB, porque muchas veces vemos, pongo un simple ejemplo, ¿no? Muchas veces vemos estos nuevos barrios que crecen, donde se otorgan viviendas, y que esas viviendas de repente son prácticamente desmanteladas y se crean otro tipo de estructuras. O sea, era gente que tenía quizás la posibilidad de acceder a un terreno y de construir con fondos propios, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que la política del IPB hasta hace poco tiempo era solamente para las personas que podían justificar los ingresos. Aún así, cuando han justificado los ingresos, el otro día escuchaba al titular del IPB que hay un 80% de personas que no pagan la cuota que corresponde por la vivienda. Y estamos dando vivienda a personas de clase media o clase media alta que pueden, se les puede dar un terreno y ellos podrían construir el tipo de vivienda que quieran y conforme a lo que ellos vean para su futuro, y no darle un terreno a una persona
que no tiene los ingresos necesarios para poder construir ni una habitación. Hay que cambiar este paradigma, hay que cambiar esta forma de entregar vivienda a las personas que realmente no tienen ningún tipo de posibilidad de hacer una construcción, y a las personas que tienen la posibilidad de construir de distintas formas sus casas, que son personas de clase media o clase media alta, darle el terreno para que pueda construir a su antojo, o también pueda construir con todas las normas que requiera la municipalidad o el Copaipa, pero que estas personas empiecen a construir de un terreno y no se les dé una construcción hecha para que en el término de 6 meses a 1 año hayan destruido totalmente la vivienda que se le entregó por parte del IPB y tengan en el lugar ese una vivienda de 2 o 3 plantas, que esto lo podemos comprobar fácilmente si es que nos llegamos a los distintos Pasa en muchos lugares, ¿no? No son todos los casos, digo, hay casos donde obviamente te entregan, que les cuesta hasta incluso hacer la medianera, por eso digo, hay casos y casos que se deberían evaluar en torno a este tipo de circunstancias. Sí, la política del IPB, que es hoy en día el organismo que rige y regla toda esta actividad por parte de la provincia para entrega de terreno, tendría que evaluar este tipo de situaciones. Y las personas que son un grupo reducido, que tiene la posibilidad de construir, se le podría brindar un terreno ubicado en lugares estratégicos para que puedan construir realmente como deseen la casa que quieren habitar. Y las personas que realmente no tienen ningún tipo de posibilidad de que en 1 año, 2 o 3 o 15 o 20 años construir una vivienda digna, se les dé una vivienda digna para que puedan comenzar a habitar esa vivienda y vivan dignamente junto a sus hijos, que prontamente van a ser mayores. Bueno, interesantísimo el planteo, Abel, y que nos hayas traído también ese dato, esas imágenes que ilustran, ¿no? Que efectivamente hay muchas personas que se han quedado, porque digo, quedarse más de 2 años ahí con la expectativa, digamos, de que su situación cambie, también marca que no ha sido una cuestión, digamos, lanzada al azar. Muchas veces se piensa en la especulación, en que hay punteros políticos, en que todo está direccionado. Bueno, ahí vemos claramente, ¿no? La otra cara, la de la necesidad. Sí, podemos verlo. En este caso es en el barrio San Calixto, pero en la costanera del río Arenales, en la parte de Villa Ceferino, se ven muchas construcciones de material de plástico que la gente, por la gran necesidad que tiene de tener un espacio donde vivir, está construyendo. Y anoche dimos el ejemplo de la zona norte, también a la costanera del río Vaquero, que están haciendo lo mismo. Entonces, toda esta situación tiene que ser contemplada tanto por el municipio como por el gobierno de la provincia, y darle una solución integral a todas estas personas que realmente tienen una necesidad. Muchísimas gracias, Abel. Como siempre, gracias por traernos esta información y obviamente por brindarnos también esto, ¿no? Que tiene que ser un tema, un planteo permanente para todos los gobiernos, no solamente para la provincia de Salta, sino que se extiende a todo el país. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.